¿Cómo están? Sí, amén. Qué bueno que están aquí. Seguimos aprendiendo el libro de los Romanos. Amén. ¿Traes tu Biblia? Sí. De verdad que es la primera vez que voy a enseñar de una manera versículo por versículo. En todo el tiempo que alguna vez me han dado la oportunidad de exponer la palabra, siempre lo he hecho de manera temática. Un tema y tomo distintos versículos de la palabra. Pero qué padre es estar estudiando versículo por versículo y extraer el jugo de cada parte, sea del libro de Hechos, del libro de Juan que ya aprendimos, ahora del libro de los Romanos. De verdad que felicito al hermano Roberto Monroy por un trabajo duro, Es muy duro. Todo lo que estuvimos viendo de Hechos, en el sentido para el que explica, es mucho más complicado ir versículo por versículo enseñando que darles un tema. Les puedo hablar del amor de Dios y me baso en muchos versículos, pero ir sacando el jugo de versículo por versículo, hacer una exégesis del contexto, por qué el apóstol está escribiendo esto, es sumamente, de verdad, retador para el expositor y complicado para nosotros, ¿verdad? Porque hay que irnos a distintos pasajes del Antiguo Testamento, de otras cartas en el cual el apóstol Pablo amplía la información que está dando. Yo en lo particular considero que el libro de los Romanos es un libro complicado. ¿A cuánto les había parecido que el libro de los Romanos es un libro complicado de entender, pero también sencillo, pero complicado de entender? El libro de los Romanos no es un libro que un principiante en la palabra del Señor la puede entender con claridad, porque necesita todo un bosquejo de conocimiento del Antiguo Testamento. Y si tú no conoces el Antiguo Testamento, nunca lo has leído, ni sabes quién es Abraham, ni sabes quién es Moisés, ni sabes qué es la circuncisión, ni sabes qué es el Antiguo Pacto, pues tú no entiendes. Está en clave para ti. Está en clave. Por eso, qué bueno que Compañerismo Cristiano Casa de Oración está tomando esta iniciativa, el ministerio pastoral, de enseñar versículo por versículo la palabra del Señor. Y el hermano Roberto, en jueves pasados, Gustavo, el pastor Lango y mi papá ya han dado una introducción, ya han explicado de los capítulos 1 al 3. Y nos queda claro que la carta de Romanos está dirigida a judíos que habitaban, ¿en dónde? ¿En qué ciudad? Caray, ¿en dónde? En Roma, díganlo con seguridad. ¿Dónde habitaban los judíos a los cuales el apóstol Pablo les dirige la carta a los romanos? ¿En dónde? Gracias. Ese es estudio bíblico jueves. Yo pregunto, ustedes responden. En Roma. Pero no solo había judíos que habían creído en Cristo. También hay de otras nacionalidades. La ciudad de Roma era una ciudad cosmopolita, como lo es la ciudad de Nueva York ahora, como es la Ciudad de México. En la Ciudad de México usted encuentra comunidad judía, comunidad árabe, usted encuentra comunidad libanesa, comunidad de España, comunidad de Estados Unidos, comunidad inglesa. Así Roma hace 2000 años era una ciudad cosmopolita, donde existían de todas las naciones conocidas. Había personas de Persia, había personas de Siria, había personas que venían de Egipto, había personas que venían de la parte, lo que ahora es Francia, había personas de Grecia, ciertamente, que también habían creído en Cristo. Y a esos dos grupos, a judíos que emigraron a Roma y
a gentiles, que ahora sabemos que se le llaman gentiles, a todos los miembros de la iglesia de distintas nacionalidades, no hebreos, no de raza hebrea, pero que también forman parte de la iglesia nueva, primitiva, y que han creído en Cristo. A ellos les escribe el apóstol Pablo. Y vamos a seguir aprendiendo el capítulo 4, un capítulo precioso donde hay muchísima información que va a traer esperanza, fe y consuelo a tu alma. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor de la gloria, gracias porque nos das tu palabra para poder entenderla en nuestro idioma. Mira qué complicado fue para esos hombres en la antigüedad tener que irse a otras lenguas como el latín, como el griego. Padre, y no podían entender la palabra y tener el acceso como ahora lo tenemos nosotros. Padre, gracias por tu palabra santa, porque ella nos anima, nos limpia y nos instruye. Gracias, Padre, porque te revelaste a esta humanidad impía. En el nombre de Jesús, usa esta vasija inútil, usa este barro, Señor, para exponer tu palabra. Por favor, te lo pido. Amén. Siéntate. Debo decirles algo importante. La cultura general que todo mundo tenía al momento que el apóstol Pablo está escribiendo por ahí del año 55 después de Cristo, año 55, 59, la fechan. El mundo es 100% helénico. ¿Qué quiere decir helénico? Que han adoptado las tradiciones de los griegos. ¿Qué es helénico? Repítelo. Que han adoptado las tradiciones de los griegos. El mundo conocido del Imperio Romano, vuelvo a repetir, las naciones que ahora conforman Egipto, Libia, Túnez, el Líbano, Siria, lo que es Turquía el día de hoy, todo lo que es Grecia, Macedonia, Italia y hasta el norte donde está algunas partes de Francia. Todo ese mundo había adoptado la cultura de los griegos. A eso se le llama la cultura helénica. En ese contexto está escribiendo San Pablo. Por eso, en el capítulo 2 y en el capítulo 1 habla de la perversidad del hombre. La perversión del hombre, en la cual ya lo vimos en Hechos, los templos estaban llenos de sacerdotisas y sacerdotizos también, los cuales desnudos ofrecían actos de manera abominable a sus dioses. Tremendo. Pero era la cultura, eso era natural. Es como usted fuera a un templo, está en una colina, y usted iba a ver a un séquito de muchachas jóvenes y a un séquito de muchachos, y usted iba a adorar, y bueno, escogía a la muchacha que quería, y en adoración al Dios X cometía un acto sexual. Y si usted prefería, fuera usted mujer con mujer, hombre con hombre. Por eso hay un contexto que Pablo está hablando de esa aberración. No obstante, Aristóteles, Sócrates, Platón, esos grandes iluminados griegos, para nada veían mal la homosexualidad ni el lesbianismo. Para nada. Era algo aplaudible. ¿Sabías eso? Esa era la cultura que había. No, es siglo XXI. No. Eso ya Platón, Aristóteles, ya lo habían ellos exaltado, ese tipo de costumbre. Tan perverso estaban como en el siglo XXI. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios les entregó a sus pasiones. En ese contexto tienes que entender que la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo en un territorio hostil. Claudio, el emperador Claudio, expulsa en el año 59, expulsa a todos los judíos de Roma. Y tienen que esconderse muchos de ellos, a los cuales Pablo les está escribiendo,
para no ser muertos por el emperador. Cuando llegamos al capítulo 4, Pablo ya hizo una exposición de la caída radical del hombre, de la corrupción radical que hay en el hombre. Ya nos quedó claro cómo está la humanidad, ¿verdad? Él pone la humanidad y dice, el hombre por su pecado merece la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, la dádiva es vida para todos los que creen. Y empieza su discurso que vamos a ver el día de hoy. Para judíos y para griegos. Para judíos y para gentiles. Para judíos y para nosotros. El problema que después pasa, no obstante, miren las persecuciones, no obstante el mundo tan duro que están viviendo nuestros hermanos creyentes del siglo I, aún, a pesar de todo eso, súmenle las divisiones internas de la iglesia. En el capítulo 3 y 4 el apóstol Pablo empieza a evidenciar la discusión que hay en el pueblo, porque unos dicen, bueno, ¿tú ya creíste en Cristo? Sí, ya creí en Cristo, pero ¿estás circuncidado como hombre? No, no estoy circuncidado, entonces no eres salvo. Necesitas circuncidarte. Si tú eres griego, pero creíste en Cristo, pero no te has circuncidado, pero no solo eso, ahora tienes que seguir toda la ley de Moisés, todo lo que dice Levíticos, los 10 mandamientos, como veíamos hace 8 días con el pastor. Entonces le ponían carga a los nuevos cristianos, les ponían cargas los judaizantes. ¿Quiénes? Los judaizantes. A eso se le llamaba a aquellos que predicaban que no solo Cristo bastaba, no solo la fe bastaba, no solo la gracia bastaba, sino habría que agregarle la circuncisión, había que agregarle el cumplimiento de cada una de las leyes. Y yo les pregunto, ¿quién puede cumplir las leyes de Jehová sin que se equivoque? ¿Quién puede cumplir la ley de Jehová? Levanten la mano. Nadie, porque la ley de Jehová es perfecta. El Señor es perfecto. Y quien quiera cumplirla, como ser humano, va a fallar. A mí me sorprende que ciertamente el evangelio empezó siendo para los judíos, pero ya en este clima, casi es cerca del año 60, la mayor parte de las iglesias no son de judíos. La mayor parte de las iglesias ya son de gentiles, ya son de griegos, ya son de sirios, ya son de turcos, digamos en las nacionalidades actuales, ya son de egipcios, ya no son solo de judíos o de hebreos. El evangelio fue adoptado porque el Señor dijo a Abraham, te voy a hacer una nación grande y todas las naciones en ti serán benditas. Ahí se estaba cumpliendo. Y vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Pablo está dando un ejemplo para basar sus argumentos, para hacerle entender a los rabinos y a los judaizantes todo lo que dice el capítulo 3. Les pone un ejemplo. El ejemplo es el capítulo 4. En el capítulo 3 dijo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos la muerte, la paga del pecado es muerte, pero Dios en su amor mandó a Jesús. Amén. Pero entonces los judíos decían, a ver, pero tu argumento solamente es para los no judíos. Nosotros ya estamos circuncidados, nosotros pertenecemos al pacto de Abraham. ¿Quién crees que hizo, Pablo, despierta? ¿Quién crees que hizo el pacto con Abraham? Pues Dios, dijo Pablo, seguramente. Ahí está. Y dijo que en tu simiente, Abraham, en tu descendencia, todas nosotros íbamos a ser benditos. ¿Por qué ahora dices tú que la ley es anulada, que ese pacto es anulado? Y Pablo les responde en el capítulo 3 y les dice, mira,
todos ustedes, aunque vengan del linaje de Abraham, aunque ustedes sean genéticamente y tengan los genes del patriarca Abraham y del patriarca Jacob y del patriarca Isaac, ustedes traen el pecado. Ustedes traen las consecuencias del pecado original. No es que nosotros de manera espiritual estuvimos en el Edén, no. Pero ese pecado de Adán ha sido imputado a ustedes. Ustedes ahora y nosotros y yo tenemos el pecado de Abraham, por lo cual lo que merecen ustedes es la muerte. Oye, espérate. Pero la ley, nosotros tratamos de cumplir la ley. Exacto, tú tratas de cumplir la ley, pero nunca vas a poder cumplir la ley, judío. Nunca vas a poder cumplirla, porque la ley es perfecta. No, Pablo, no te estoy entendiendo. Entonces, Pablo en el capítulo 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Sí consiguieron la Biblia de las Américas? Ok, para que vayan leyendo, por favor. Despierten allá atrás. Versículo 1 para que vayan conmigo, porfa. Ok. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? A ver, en este versículo 1 está diciendo, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, ¿Abraham fue justificado por sus obras? ¿Abraham fue justificado porque se circuncidó? A ver, Pablo está haciendo una pregunta retórica. A ver, ¿Abraham fue hallado justo según la carne, según sus obras? Y sigue. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios se le presenta en Génesis 17, no lo leas, léelo en tu casa, nota Génesis 17. Cuando Dios se le presenta a Abraham en Génesis 17 y le dice que va a hacer un pacto con él, ¿Abraham estaba circuncidado o incircuncidado? No estaba circuncidado. No estaba circuncidado. Ni guardaba la ley, no había ley. O sea, ¿cuál es la ley? ¿Les queda claro? ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. ¿Ok? Y de los 10 mandamientos se desprenden todas las demás leyes. Pero los 10 mandamientos es la ley de la que habla Pablo. No había ni el no te inclinarás a dioses ajenos, no había el de no codiciarás la casa de tu prójimo, no había el de no adulterarás, no había nada de eso. En el tiempo de Abraham no había nada, ni existía el rito de la circuncisión, no existía nada. Entonces Pablo les dice, si Abraham fue justificado por ser circuncidado o por haber cumplido la ley, nunca mató, nunca se inclinó a dioses ajenos, nunca fornicó, nunca robó, nunca mató, pues entonces tiene algo que decir. Bueno, yo soy muy bueno. El padre Abraham es demasiado bueno. El padre Abraham no pecó nunca. Mentira. Abraham pecó. Abraham pecó. Y dice en la Biblia que pecó. Por lo menos 2 veces mintió. Abraham mintió por lo menos 2 veces. Está aquí dicho. Le mintió al faraón. Abraham pecó, se rió junto con Saraí. Se rió junto con Saraí cuando los ángeles le dijeron en esa teofanía que se presenta Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Jesús, esa teofanía cuando se le presenta ya en el gran árbol de Mamre. Y se rió, no le creyó que iba a tener un hijo. Pero Abraham no se jacta de las obras. Porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Abraham era un idólatra, ¿sabías? Abraham vivía en Babilonia. Su papá, según la historia, su papá Taré, se ganaba la vida haciendo ídolos.
¿Haciendo qué? El papá del patriarca Abraham, el patriarca de los judíos, el patriarca de la religión musulmana, el patriarca de la religión cristiana, porque también es nuestro patriarca como cristianos, Abraham. Pero también es patriarca de los judíos, también es patriarca de los musulmanes, de las tres religiones monoteístas más importantes y con mayor número de adeptos en todo el mundo. Abraham, el patriarca, pecó. Y el patriarca, su papá, hacía ídolos. Pero estando allá en Ur de los caldeos, en Ur de los babilónicos, dice el Señor, Abraham, que el Señor le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré, yo te llevaré a una tierra, y te la daré a ti. Y dice que Abraham dejó a su papá, hacedor de ídolos. Dice que Abraham tomó a su esposa y se le unió su sobrino Lot. Y dejó a su padre, hacedor de ídolos, y se fue a un peregrinar de muchos años. No había ley, no había ninguna Biblia. No había Torah, no había Talmud, no había Mishnah, no había nada escrito. Simplemente escuchó la voz de Dios y Abraham dijo, vámonos vieja. Yo me imagino que Sara le debe haber dicho, ¿a dónde? Si con trabajos, cuando el hombre tiene un plan definido, la mujer quiere jalar. Ahora con un plan no definido, ¿qué bronca tuvo Abraham? Porque cuando Sarai le dijo, ¿y a dónde nos vamos? Pues no sé, el Señor solo dijo que saliera de mi tierra y de mi parentela y me fuera a otra tierra y que Él me iba a mostrar. Abraham, tú estás loco. Tú estás loquito. Tú ya escuchas voces. Algo te está pasando. Para nosotros ahora se nos hace tan sencillo, tan simple la palabra. No, familia. Abraham no era ignorante. Sarai no era ignorante. Ni eran tan supersticiosos como lo somos ahora nosotros, No, ustedes y yo a veces queremos que la gente de la antigüedad era tontita. Quítense esa idea, no eran tontitos. ¿Ustedes se imaginan a una Sara tonta? ¿Se imaginan a un Abraham tonto? No. Pero a veces tenemos la idea, es que eran medios ignorantes, eran supersticiosos. No, señores, eran igual que nosotros. La gente sigue jugando Ouija en siglo XXI. La gente sigue yéndose a sopar con hueseros. La gente sigue viendo un gato negro y brinca. No quiere pasar por debajo de una escalera. Igual de tontos y supersticiosos hoy que en la antigüedad. No los consideren tontos a nuestros patriarcas. Tomaron una decisión hiper complicada. Si yo te dijera, o alguien te dijera, vámonos, el Señor me dijo que nos fuéramos. Estás loco, vete tú. ¿Yo cómo me voy ahí? Yo tengo mi negocio aquí. Mis hijos están en la escuela acá. Aquí tengo mi casa, aquí está mi familia. ¿Se han puesto a pensar en eso? Por eso dice el apóstol Pablo, y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Aunque no había hecho nada bueno todavía, Abraham nada bueno había hecho. Había hecho puras cosas malas, puras cosas dignas de reprobación. En la ira de Dios, le creyó a Dios y se fue con su familia y su parentela. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a ti que hagas algo para la obra del reino? Ay, sí, no, son mis voces. No creo que me esté hablando el Señor. No es para mí el sermón. No, el mensaje que me mandaron de WhatsApp coincide, pero no es lo que yo estoy pidiendo en mi corazón. ¿Cuántas veces has sido negligente a la voz del Señor? ¿Cuántas veces has mostrado incredulidad a la palabra? ¿Cuántas?
Yo lo digo, muchas, demasiadas veces Abraham no, familia. Abraham en la primera, no dice que el Señor se le presentó 5 veces y a la quinta Abraham se convenció. No, dice que solamente una vez se le apareció y le dijo, sal de tu tierra. ¿Cuántas veces el Señor te ha estado llamando para que sirvas en algo, en un ministerio, a tu familia, en algo grande que quiera hacer el Señor? No, no es para mí, no creo, yo no. Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Fíjate lo que está diciendo San Pablo. Vamos al 4. Fíjense. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Por qué lo está diciendo esto? Pon un ejemplo contable. Si tú trabajas, ¿qué esperas recibir? Un salario. Y cuando te dan el salario, es algo que tú no esperabas o que dices, wow, me pagaron. No, ¿verdad? No, tú no sabías que te van a pagar. Entonces eso no es ningún favor. Pero, más el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Abraham no veía dónde se iba a ir, ni tenía bien definido el camino, ni sabía las peripecias del camino. ¿Sabes que en el camino su vida corrió peligro? La vida de él y la vida de su esposa corrió peligro. En el camino corrió peligro. Y Abraham no dijo, ay Señor, me estás mandando. Y el peligro que voy a correr. Y lo que estoy dejando aquí, mi comodidad. No. Abraham, sin saber el destino, sin considerar todas las peripecias del camino, Abraham creyó. Y por eso dice San Pablo en el versículo 5, y su fe, léelo conmigo, si está en la pantalla, 1, 2, 3, su fe se le cuenta por justicia. Ahora, ¿qué quiere decir que su fe se cuenta por justicia? Miren, rápido, esto lo vamos a ver muy profundamente el día domingo, si el Señor lo permite. Tú y yo merecemos la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es su ira santa. ¿Cuál es la justicia de Dios? A ver, dilo para ti. La justicia de Dios es su ira santa. Su ira santa. Ustedes y yo, al primer pecado que cometimos, el Señor nos tuvo que haber fulminado ya. ¿Nos tuvo que haber qué? Fulminado. Porque la paga del pecado es muerte. Aquellos que mueran sin Cristo, sin la justicia de Jesús en sus vidas, van a enfrentar la justicia santa de Dios. No la justicia de Jesús, esa es la justicia nuestra para los escogidos. Pero los que mueran sin Cristo van a enfrentar la santa ira de Dios. ¿Estás consciente de eso? Tú y yo merecíamos la ira de Dios, pero por los méritos de Cristo, ese paraguas que estamos bajo Cristo, ahora Dios nos da su misericordia. ¿Qué nos da Dios? Su misericordia. Y por eso cuando habla aquí que su fe se le cuenta por justicia, está hablando de la justicia de Jesús, la cual ya vimos en el capítulo 3. La justicia que el santo, el Dios verdadero, de Dios verdadero, hombre, verdaderamente hombre, vivió una vida santa por ti y por mí, y fue a la cruz santo. Y cuando Él está siendo crucificado, su sangre, una vez por todas, representa el lavamiento, el pago
para todos los pecados de la humanidad y de todos aquellos que van a creer, desde el siglo anterior hasta el futuro. Esta justicia habla, su fe se le cuenta por justicia, pero por su fe. Como también, segundo ejemplo, fíjate qué ejemplos agarra Pablo. Agarra el del patriarca Abraham, el más venerado por los judíos, y número 2, el rey David, de los más venerados por los judíos, porque los está convenciendo a los judíos, a los judaizantes cristianos, los está convenciendo. Mira, el padre Abraham creyó antes de que fuera circuncidado, creyó antes de que hubiera ley. Entonces, ¿por qué tú ahora que ya eres cristiano, que crees en Cristo, por qué ahora quieres seguir siguiendo el ritual de la ley si Abraham no lo siguió? Porque desde que él creyó, fue por fe. Y ahora les pone el segundo ejemplo. Vámonos rápido, lean conmigo el número 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿No están leyendo conmigo? Aparte de las obras. Y fíjate lo que dice aquí. 1, 2, 3. Bienaventurados. Es que están lentos los de allá atrás, el 7. 1, 2, 3. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Este es un salmo que David pronuncia junto con el Salmo 51 cuando peca contra Urías. Qué despiadado David. La sentencia de muerte de un hombre se le entrega a ese mismo hombre que va sentenciado a muerte y le dice a Urías, esposo de Betsabé: ten, dale este mensaje a Joab, general del ejército. Y Urías, obediente al rey, va y le entrega su sentencia de muerte a Joab. Qué despiadado David. Qué cruel David, Qué cero temeroso de Dios en ese momento David. Qué atado por sus pasiones estaba el rey David, Hay que tener sangre fría para redactar la sentencia de muerte de alguien, dársela, llévasela. Y la sentencia decía: pon a Urías Eteo al frente de la batalla para que lo maten, para que yo me quede con su esposa, porque ya está embarazada. Qué tremendo, Muchos nosotros podríamos ser como David, En otro sentido, muchos de nosotros. No estamos exentos, pero dice David, al reconocer su pecado, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Quién no tomará en cuenta el pecado? El Señor. ¿Por qué? Porque Él quiso. David merecía por su pecado la muerte. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo hubiese sido el juez, cuando el profeta Natán va a verlo, si yo hubiese sido el juez, yo le hubiera dicho: a la horca, saquen la espada y mátenlo. ¿Cuántos hubieran dado ese veredicto? Yo lo hubiera dado. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hubiera dado el veredicto. Pero el Señor, en su misericordia, David, sin merecerlo, como tú y como yo, el del día de hoy, dice: qué feliz debes de ser tú, porque tu iniquidad ha sido perdonada y tu pecado ha sido cubierto por la sangre de Jesús. Bienaventurado tú, pon tu nombre, porque ahí dice el hombre. Bienaventurada la mujer cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Quién no va a tomar en cuenta el pecado? El Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí cabría la pregunta, hacérnosla. ¿Por qué no va a tomar en cuenta el pecado? No te lo des como tú eres: ay, yo me la merezco. No, nosotros merecemos su justicia, su ira santa. No se te olvide nunca. Tú y yo merecemos la ira santa. Somos una podrida llaga. No se te olvide.
Aunque estés regenerado, aunque estemos regenerados, seguimos mereciendo su ira santa. Aunque vengamos acá y prediquemos, yo sigo mereciendo su ira santa, ¿sabías? La sigo mereciendo. No se nos ha quitado. Pero, como vamos a ver más adelante, dice, es pues, versículo 9, ¿es pues esta bendición solo para los que están circuncidados o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia, su fe, eso nos queda claro. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Eso ya lo dijimos. Ciertamente que Abraham tuvo fe siendo incircunciso, no estaba circuncidado. Y recibió, versículo 11, la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Mira, tú y yo no estamos circuncidados físicamente, pero la mayoría que ha puesto, o todos los que han puesto su fe en Jesús, hemos sido circuncidados del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa justicia de Jesús nos pertenece ahora. No porque hayamos hecho algo bueno. Nada hay bueno. Nada hay bueno en nosotros. Lo único bueno que tenemos es la gracia de Dios y su misericordia que se renueva cada mañana. Por eso el profeta Jeremías en Lamentaciones decía, wow, yo por el pecado que tuve ayer ya me tuviste que haber consumido, Dios. Pero tu misericordia se renueva cada mañana. ¿Ya me estás entendiendo por qué les digo que nosotros merecemos la ira santa de Dios? Jeremías lo entendía perfecto, y aquí el apóstol Pablo dice, Abraham solo por su fe no hizo nada, ni siquiera se quitó la carne del prepucio, no, ni cumplió la ley, solo por la fe. Sus acciones se tomaron por justas para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. O sea, padre de nosotros, padre de todos los que no son circuncidados. ¿Quién es tu padre? Abraham, y también nuestro padre, Dios. Porque la promesa viene de Abraham. Por eso decía al principio el pastor, el hermano Monroy, la iglesia es el nuevo Israel. No es un Israel de manera física, genética de Abraham, no. La iglesia es el Israel, el Israel espiritual. ¿Van a haber de Israel salvos? ¿Van a haber gente de Israel salva, sí o no? Sí. Las estadísticas muestran que alrededor de 120,000 judíos israelitas mesiánicos confiesan el nombre de Cristo en la actualidad. 120,000 descendientes de Abraham genéticos en Cristo confiesan que Cristo es el Mesías. Ellos forman parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, de la iglesia invisible de Cristo. Pero mira, tú y yo ahora pertenecemos a la familia de Abraham ¿por qué? Por la pura fe en Cristo, por la pura fe. Y dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. En pocas palabras, Pablo les dice, mira, cuando Abraham creyó, no estaba circuncidado. Cuando Abraham creyó, todavía Dios no daba en el monte Sinaí la ley. Cuando Abraham salió de su tierra y le creyó a Dios, no había esa necesidad de hacer buenas obras. Solo creyó por fe.
Así como Abraham creyó por fe, así la salvación es hoy en día, por fe. Les pregunto, ¿quién pone la fe en nosotros? Ah, qué padre que lo sepas. La fe no es algo que pones tú de manera individual. ¿La pones de manera física? Sí. Pero ya desde antes Dios pone la fe. ¿Sabías eso? La fe no es tuya. Solo tú respondes a la fe que el Señor pone en ti. La fe tampoco es nuestra. Solo respondemos cuando el Señor dice, ven, sígueme. ¡Pum! Seguimos, pero por la fe que ya puso a través de la obra del Espíritu Santo. Así que la salvación es totalmente de Dios. La salvación depende totalmente de Dios. El hecho de que Dios quiso perdonarte, llamarte, justificarte y en el futuro, y lo siga haciendo, santificarte y en el futuro glorificarte, es obra completa y única de Dios. Escuchaba a un pastor el sábado decir, Dios te formó, te atrajo a ti por el previo conocimiento de lo que tú ibas a responder. Y yo me quedé, no. Esa es una teología arminiana. Los hermanos arminianos, porque van a ser salvos también, ellos creen que nosotros tenemos como un resquicio, un blanquito aquí en el corazón, chiquito, donde nuestra voluntad, nuestro libre albedrío hace una obra. Entonces el Señor dice, ven. Y tú, por tu voluntad, tú vas. Hay otros dicen, se resisten, que cuando el Señor llama, ven, dice, no, no quiero. La teología reformada dice, no, Señor, usted no tiene ningún resquicio porque la salvación es de Jehová totalmente. Usted cuando le dice el Señor, Lázaro, ven fuera, ¿qué hizo Lázaro? Espérame, Señor, a ver, déjame ver si quiero resucitar. Ya viví mucho. No, salió. Algunos dicen, el Señor te seduce nada más, pero se queda en la seducción. No, cuando el Señor dice, sígueme, no podemos resistirnos al llamado. Se llama esa enseñanza llamamiento eficaz. Entonces cuando ese pastor estaba predicando, dice, es que el Señor sabía cómo ibas a responder tú. Yo ya no dije nada. El Señor ya sabe que vas a responder no, porque nadie quiere venir a Dios, dice en el capítulo 1 y 2, no hay quien entienda, dice Pablo, no hay quien haga el bien, todos se han desviado a una. Entonces, como mi hermano arminiano está pensando que hay un resquicio de buena acción que yo quiero ir a Dios, no. Por eso si ustedes se hizo popular entre la teología arminiana el llamamiento, ven, acepta a Cristo, ven, recíbelo. Como si se tratara de una oferta mercantil. ¿El evangelio es una oferta mercantil? No, Señor, esto es de gracia. Esto es de gracia. El Señor llama a quien quiere, en el tiempo que Él quiere y en la situación que Él quiere, porque Él te pone la fe. Él resucita de los muertos. Tú y yo estamos muertos. El muerto tiene vida. El muerto puede decir, sí, yo acepto a Cristo. ¿El muerto puede hacerlo? No. Así, sean prácticos. El muerto no puede decir, sí, acepto a Jesús. No, porque el muerto está muerto. Por eso dice en Ezequiel, y les pondré esos huesos, les voy a dar vida yo. Entonces dice Pablo, todos los que siguen los pasos de la fe de Abraham, ahora son tomados también por ustedes. Quien quiera ustedes venirle, mira, en tu iglesia no usan velo. No, pues muy mal. Oye, ¿y en tu iglesia usan aretes y se pintan las mujeres y eso? No, pues muy mal, pésimo.
Oye, y no guardan los sábados, y comen carne de marrano, y no se circuncidan, y no esto, y no lo otro. Hay judíos, no de raza en el siglo XXI, ahora pastores legalistas, que donde Dios dejó, no legisló el Señor legisló que puedes bailar o no puedes bailar. El Señor legisló en la palabra algo así. En la congregación, en la reunión dice danza. En la congregación dice que dancemos. Por eso yo me echo mis brinquitos en el piano. Pero el Señor legisló que podíamos o no podíamos bailar afuera. ¿Legisló eso? No, en ninguno. En ninguno. El Señor legisló en su ley, el Señor legisló acerca de fumar. No legisló. Ese tipo de situaciones, hay pastores que esos vacíos los utilizan para someter a la iglesia, manipularla. Y no solo pastores cristianos, de todas movimientos. Desafortunadamente, la hiperlegalización del evangelio, también el otro lado, la liberalidad extrema, hacen mucho daño. Hermano, tú y yo ahora vivimos por fe y gozamos de la gracia de Dios. De cuánto valoras esa salvación es como tú te comportas. ¿Cuánto valoras la salvación de Dios? Vámonos al final. Ahora, versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. En Génesis 15, posteriormente en Génesis 17, el Señor le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. De eso se refiere, refiriéndose a Abraham. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Está diciendo en esto que dice, porque si los que son de la ley son herederos, es decir, los que cumplen la ley sin equivocarse son los que obtienen la salvación, pues entonces ¿para qué necesitamos fe? Con que cumplamos los mandamientos, con eso seremos salvos. Pero dice, si los que son de la ley fuesen herederos, pues vana resulta la fe, y la promesa por fe es anulada. Porque versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En el tiempo de Abraham, vuelvo a repetir, ¿había ley o no había ley? Acuérdense, no había ley. Pero Abraham sabía que hacía bien o hacía mal. Sí, porque existe una ley moral. Dice el libro de Eclesiastés que el Señor puso en nuestros corazones la eternidad. Nosotros tenemos una ley moral, porque Dios nos creó como agentes morales libres, con raciocinio. Pero no había ley. Entonces, sin ley no hay transgresión, no hay delito que perseguir. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Mira qué hermoso. Vuelve a decirles, mira, no es por la ley, no es por tus obras, para que la fe se engarce con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. Tú y yo somos de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gracias, Abraham, porque creíste por nosotros. Y esa fe imputada a ti también es imputada a nosotros en Cristo. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos. ¿Dios que da vida? ¿Ya ven lo que dije hace rato? A Lázaro lo llamó al muerto, a ti y a mí nos trajo desde la tumba,
y llama a las cosas que no existen como existieran. Aquí les está diciendo Pablo, mira, Dios le dijo a Abraham cuando tenía 75 años que saliera de Ur. Ya tenía 75 años y ni un niño tenía. 75 sale de Ur de los Caldeos y anda vagando, anda peregrinando. Cuando Abraham tiene 99 años, ya pasaron casi otros 25 años. Cuando tiene 99, dice Génesis 17, y era Adán de 99 años cuando se le apareció Jehová Dios y le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Abraham se tuvo que haber reído. Abraham se tuvo que haber hecho así, rascado la cabeza. Abraham le hubiera dicho, no juegues conmigo, Señor. ¿Por qué juegas? Por eso dice Pablo, dice, Dios que da vida a los muertos. ¿Cómo estaba el cuerpo de Sarai? A ver, ¿tenía reglas para esa época? Ya no, ya se le había ido. Me da risa a mí que una mujer, hace tiempo, una maestra, llegó a la tienda y le dijo a mi mamá, señora, compra estos productos. Se va a sentir usted, wow, milagrosos. La arruga se le va a desarrugar, la cana se le va a teñir, el párpado se le va a levantar. ¿Cuánto cuestan? Eran en aquel entonces, hace como 15 años, como 5,000 pesos. Titipuchal de malteadas, cápsulas, infinidad, eran como 15 frascos. Mi mamá la compró. No voy a decir la marca. Yo estaba escuchando y dice, ¿y sabe qué? ¿Sabe qué? Me volvió la regla. ¿Cómo? Sí. ¿Por el producto milagroso? Sí. Mi mamá lo compró. Ya ven que las mujeres están preocupadas todo el tiempo de que cuando pasa el tiempo de la naturaleza propio que el Señor diseñó, pues se van perdiendo los estrógenos, las hormonas y bueno, ¿ya ven por qué pecaron primero? Y dice que le volvió la regla. ¡Mentira! Muy buena vendedora. Pero en el caso de Sara, Sara ya estaba su cuerpo como muerto, dice la Biblia. Dice, es decir, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como existieran. Él creyó en qué? Él creyó en, léelo conmigo, 1, 2, 3, él creyó en contra. ¿Qué quiere decir eso? Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en la esperanza contra cualquier esperanza humana, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. 99 años, Jehová le dice, vas a ser padre de multitudes, como a las estrellas te vas a multiplicar. Abraham dijo, lo creo. Así será tu descendencia. Nosotros, ustedes, no es algo que ignoren la mayoría. Ustedes saben que nosotros pues no estamos como el caso de Abraham todavía como matrimonio. Pero es un tema que para nosotros ha sido complicado. Y yo la verdad más de una vez digo, otros a la primera y luego ni la quieren ni lo andan abortando. La verdad. Y ni los quieren ni los cuidan, los chamacos ahí están. Mal educados, mal vestidos, mal comidos. Abraham tenía 99 y Sara por lo menos ha de haber tenido unos 75. Por eso no fue fortuito que cuando llegaron los visitantes, la teofanía de la que les hablé, la presencia de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, esos ángeles que llegaron a visitarlo, Sara se rió. Sara se rió. Pero hace 15 días que hicieron el procedimiento, o hace 8 días, no recuerdo bien, hace 8 días, el doctor que estaba haciendo un procedimiento a Iris dice que el Señor quiere. Yo dije, amén, este hombre que es de la ciencia dice que Dios nos ayude antes de hacer el procedimiento.
Y yo me acordé de esa fe que tú y yo tenemos que tener. Abraham tenía un tema complicado porque Dios le insistía cada vez que se le aparecía: te haré una gran descendencia, te haré padre de naciones. Y Abraham tuvo que decir: ¿cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Qué desea tu corazón, hermano? ¿Qué desea tu corazón, hermana? ¿Qué desea tu corazón? ¿Estás como Abraham? Yo creo que sí. Yo sé que hay una petición en tu corazón que no ves bien para cuándo Dios va a responder. Yo lo sé. Pero el Señor te dice: cree en esperanza contra la esperanza que te diga el mundo. El mundo te dice: no te hagas ilusiones. Tu vida va a seguir igual. No porque vayas a ese templo, no, tu vida no va a cambiar. Mira, cuánto te has esforzado, ya cuánto has llorado, mira cuánto ya. No va a cambiar tu situación. El Señor en esta noche dice: cree en esperanza contra esperanza. Versículo 19. Fíjate, y sin debilitarse en la fe. ¿Sin debilitarse qué? El Señor nos dice a ti y a mí: no nos debilitemos en la fe. No nos debilitemos en la fe. Dile a tu alma: no te debilites en la fe. No te debilites en la fe, porque yo sé que es ahí donde Satanás empieza a atacar primero tu mente. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Se vio a Abraham y dijo: yo voy a poder tener a los 100 años hijos. Pero dice: y sin debilitarse, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto. Y puesto que tenía como 100 años, y súmenle la esterilidad de la matriz de Sara, ya se le había ido el periodo normal de la mujer. Pero no solo eso, también era estéril. Y Dios duro y dale, te haré una gran nación, padre de multitudes. Qué tremendo de haber sido para Abraham, de verdad, ¿eh? Qué tremendo, qué duro. Así como a ti y a mí nos pasa. Y eso que tú crees en Dios, y eso que tú vas al templo, y eso que tú oras, y eso que tú. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, dilo a ti mismo: Abraham no titubeó. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, dice Pablo, cada vez que Dios le decía: haré una gran multitud, decía: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo lo creo. Y fíjate cómo termina: y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe. Y no solo por él fue escrito todo lo que acabamos de ver, no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. La fe de Abraham. Ahora a los hijos espirituales nos es dada. Fíjate qué padre que Abraham haya creído a Dios, porque esa acción de Abraham también es nuestra. El cual Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificación es un concepto legal. El ser imputado
ser imputado. Es decir, es un probable culpable. Pero tú y yo ni siquiera éramos imputados, ya éramos culpables. Dice Romanos 3, y merecíamos la muerte. Pero Dios nos dio su fe primero, en su sola gracia, por la sola acción de Cristo. Ahora tú y yo gozamos de estar alineados en la relación correcta con Dios. Eso es ser justificados. Estamos en la relación correcta. No por tus obras, no se te olvide. Tú y yo no tenemos nada bueno, ni merecemos nada. Usted nunca crea que merece, cuando se acerca a Dios, no crea que se merece algo. De verdad, no se merece nada, ni yo me merezco nada. Pero solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y no vamos a ser consumidos hasta el día final, vamos a ser preservados por Él. El Señor en esta noche nos anima. Cree, así como Abraham creyó, así tú cree. ¿Ya has creído para salvación? ¿Cuántos han creído para salvación? Yo ya creí para salvación. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar de que cometo errores, el día que yo muera, he de ver a mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero, recuerden, no es por nuestras obras. Fue por la obra de Jesús. Amén. Solo Cristo. Solo por su amor. Pero hay cosas en las cuales estamos viviendo que necesitamos de esa fe, no salvífica, de esa fe para perseverar, de esa fe para seguir. Y es ahí donde nosotros debemos de ver el ejemplo de Abraham, el ejemplo que aunque se vio ya como muerto de 100 años. ¿Cuánto tiempo, vuelvo a repetir, llevan orando por la misma situación y no ven ningún cambio? Yo, confesando la palabra del Señor, les digo, no te desanimes, persevera, sigue adelante. El Señor no miente, el Señor cumple su palabra. Vamos a orar, vamos a orar. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Padre, así como resucitaste el cuerpo de Lázaro y lo llamaste a vida, así tú un día nos resucitaste de entre nuestros delitos y de nuestros pecados. Nosotros merecíamos el castigo de tu ira, pero preferiste, como dice el profeta Isaías, dárselo por amor nuestro a tu Hijo. Y el castigo de nuestra paz contigo fue sobre Jesús. Y por su llaga hemos sido curados. Aunque andábamos descarriados como ovejas en nuestro parecer de la mente, tu Hijo Jesús llevó el pecado de nosotros. No por nuestras obras para que nos jactemos o nos creamos algo, no. Porque nada hay, podrida llaga somos. Pus supura, somos un olor fétido sin tu Hijo Jesús. Gracias porque nos has atraído, y mis hermanos, veo que tienen la convicción de que han sido salvos por ti. Gloria a ti, Señor. Porque no es por nuestro mérito, no es por nuestras buenas acciones, sino por la sola fe que tú has puesto en tu Hijo Jesús, es que somos salvos y te hemos de ver cara a cara. Y tú vas a enjugar nuestras lágrimas, vas a limpiar nuestras lágrimas de nuestros rostros, Dios. Pero mira, hay situaciones en las cuales estamos pasando en el día a día de esta vida, de este caminar, de este peregrinar que estamos llevando en esta vida que tú nos has dado. Y mira, yo te pido que tu iglesia no desmaye, que tu iglesia vaya en esperanza, aún contra esperanza. Que la fe que tuvo Abraham en creerte
sea esa fe que obre en cada mente, en cada corazón de mis hermanas y hermanos que están en esta hora. Tú conoces en qué batallan, en qué batallamos, qué te pedimos, Dios. Tú sabes el deseo de nuestros corazones. Haz tu santa, buena y agradable voluntad en nuestras vidas. Trae paz, tráenos alegría en medio de este proceso que estamos viviendo, porque sabemos que la victoria es tuya y la salvación es tuya, y tú has de salvar a aquellos que hayas de salvar por el puro afecto de tu voluntad y placer. Gracias porque nos ayudas, Dios. En nuestras debilidades tú nos haces fuertes. En nuestras flaquezas tú nos levantas, Espíritu Santo, y tú nos ayudas a perseverar. Te pedimos por nuestros hermanos que no estuvieron en esta reunión, Padre, pero a todos aquellos que estuvieron viendo la transmisión juntamente con nosotros, también les respondas sus peticiones. Alabado y glorificado seas. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén.